Muy buenas, hoy os vengo a hablar de un juego diferente a Pathfinder, diferente a lo que estáis acostumbrados, y es que esta semana, bueno, la semana pasada, salió Candela Obscura, el nuevo juego de rol de Critical Role y publicado por Darrington Press, y que tuve la oportunidad de dirigirlo este fin de semana con mis amigos, y quería deciros un poco cuáles son mis impresiones de este juego y por qué os lo recomiendo. Candela Obscura empezó, digamos, con un show que ahora va a empezar una tercera temporada. Son shows pequeñitos, ¿por qué? Porque en Candela Obscura, digamos que los investigadores van a ir resolviendo casos. Es un juego que permite que sean one-shots y que podamos englobar una campaña, pero una campaña corta. No está pensado para que sean campañas largas. Y estos one-shots son casos independientes. Yo lo compararía un poco como Expediente X. Cada episodio de la serie es un caso. Pues en Candela Obscura es igual. Y de hecho, una cosa buena, bueno, que a algunos les gustará de Candela Obscura, es que es un juego muy narrativo y muy cinematográfico. De hecho, cae bastante en la introducción y los finales descritos de una manera bastante cinematográfica y como veríamos si estuviéramos viendo una película o una serie. El sistema es un sistema muy sencillo que algunos comparan con Blades in the Dark, pero muy simplificado y que lo ven como algo malo, pero yo lo veo como algo bueno y que luego os contaré. Digamos que en este juego han hecho que sea fácil aprender, fácil enseñarlo y muy fácil jugarlo. Y es una cosa que he podido ver este sábado, que es cuando jugué con mis amigos, que básicamente ese mismo día hicimos las fichas. Pensaron previamente como la descripción de los personajes, pero las fichas las hicimos en 1 hora, porque es un juego muy sencillo. ¿Y cómo funciona? El juego está basado en dados de 6, y en función de las acciones que hagan los jugadores van a tirar ellos. En este caso el narrador o el director de juego no hace ninguna tirada, todo está en base a las acciones que hagan los jugadores. Los jugadores pueden ser diferentes personajes, basados en diferentes, digamos, cualidades. Las tengo aquí, os lo voy a comentar. Por un lado tenemos lo que sería la parte de face, es decir, es el que está encargado de conversar y de hablar, los que van a tener digamos, un elemento más diplomático. Y en este caso sería como el mago o el periodista. Luego tenemos los músculos, es decir, lo que es la propia fuerza, el personaje más, pues más fuerte. Y en este caso tenemos tanto el explorador como el soldado. Luego los scholar, que son los, digamos, los eruditos, tenemos el doctor y el profesor. Slink, que sería un poco ese rollo de la picaresca. Tendríamos el criminal y el detective. Y luego los raros, los, digamos, un poco los que están más cerca del tema sobrenatural son tanto el medium como el ocultista. Estos, digamos, que son los tipos de personaje que podemos ser. Por un lado están los roles, que son estos que he dicho en los que se engloban, como la cara, músculo, el scholar. Y luego las especialidades que serían el periodista, el mago, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada una de estas van a tener unas habilidades. Los roles, cada grupo de rol tiene unas habilidades y luego cada especialidad tiene las mismas. Es decir, tanto el periodista como el mago pertenecen al grupo Face, entonces como el rol de Face va a tener las mismas habilidades, pero luego cada especialidad va a tener unas independientes. Esto es importante porque al empezar la partida todos los personajes van a tener una habilidad de su rol y una habilidad de su especialidad que les van a otorgar ciertas bonificaciones o ciertas cosas que hagan durante la partida. Luego, aquí digamos que los atributos no existen como tal, de esa manera hay lo que son las acciones. Las acciones son aquellas cosas que los personajes vayan a hacer y que, dependiendo de la dificultad o las consecuencias que pueda tener su acción, van a hacer una tirada de dados. Se divide, tengo aquí la chuletilla, que es la hoja de personaje, que bueno, que os la voy a poner aquí, por algún lado, pero os la diré. Hay 9 tipos de acciones diferentes que se engloban en tres grupos. El primer grupo, que es Nerf, que es como el nervio, ¿no? Como la cosa física. Entonces hay movimiento, ataque o control. Movimiento es correr, esquivar. Strike, el atacar, es pues todo lo que tenga que ver con un ataque físico. Y control es aquello que tenga que ver con la destreza de las manos. Puede ser como conducir, como disparar o utilizar las manos para abrir utilizar ganzúas para abrir una cerradura. Luego está el cunning. El cunning es todo aquello que tiene que ver con la personalidad para interactuar con alguien o con algo. En este caso está Sway, que es para convencer o para hacer una petición.
Está read, si queremos interpretar o leer el lenguaje corporal de alguien, o por ejemplo si vemos que nos están mintiendo para comprobarlo si lo están haciendo, y hide, que es para esconderse, distraer o robar algo. Y por último está intuition, el último grupo. Este grupo entra survey, que es para buscar algo en una habitación o buscar pistas, luego focus, que es para inspeccionar algo o analizar algo, y por último sense, que tiene que ver más con las cosas sobrenaturales, ¿no? Para canalizar o entrar en comunión con aquello sobrenatural que nos rodea. Una vez que estas son las diferentes acciones que podemos hacer, ¿no? ¿Cómo funciona el sistema? Muy fácil. Dependiendo de la cantidad de puntos que tengamos en estas acciones, vamos a hacer una tirada de dados. Se juega con dados de 6, creo que lo he comentado antes. Entonces, dependiendo de la cantidad de puntos que tengamos en cada una de estas acciones, vamos a hacer una tirada. Por ejemplo, si el personaje quiere correr y hay algún obstáculo, por ejemplo, pues ya que no siempre hay que hacer tiradas. Las tiradas es cuando vaya a haber una consecuencia, y una consecuencia que dependiendo de cómo suceda, pues va a ocurrir algo, una cosa u otra. Porque, muy importante, como he dicho, es un juego cinematográfico, es un juego narrativo y que requiere que sea bastante rápido. Por lo que las acciones, si vamos a hacer una tirada, todo lo que sea va a ser una consecuencia que continúe el juego, continúe el ritmo, no lo va a parar. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer si el personaje está corriendo a través de un lugar que hay obstáculos, yo le diré, tienes que hacer una tirada de move. Si tiene 2 puntos marcados, 2 de los 3, hará una tirada de 2 dados. Tirará 2 dados de 6 y al tirar se quedará con su resultado más alto. ¿Cómo van los resultados? Si saca entre 1 y 3, será un fallo. Es decir, no conseguirá su acción y habrá unas consecuencias. Si saca entre 4 y 5, digamos que la tirada será un resultado mixto. O va a hacer lo que quiere, pero habrá una consecuencia. Una consecuencia puede ser una consecuencia narrativa o una consecuencia que sufrirá en el cuerpo, que ahora comentaremos, o si saca un 6 será que ha conseguido lo que quiere. Si por algún caso en la tirada tenemos 2 6s, significa que será un resultado mejorado, por lo que conseguirá lo que quiere con un efecto adicional bueno. Luego además tendremos, digamos que en cada grupo tenemos lo que se llaman drives. Estos drives nos permiten gastar estos puntos para lanzar dados extra en la tirada. Si por ejemplo vamos a hacer esta tirada de move, tenemos 2 puntos, pero queremos asegurarnos de que va a ser un éxito, podemos gastar 2 drive para tirar 2 dados adicionales. Estos drive se van consumiendo y hay ciertos objetos o una vez que se termine la misión se podrán recuperar. Luego, por otro lado, están las resistencias. Las resistencias van en función de la cantidad de drives que tengamos, drives máximos. Las resistencias lo que nos permite es volver a tirar repetir una tirada que hayamos hecho. Pero solo podemos repetir una cantidad de dados de esa tirada en función de los puntos que tengamos en move. Por ejemplo, en move, que es lo que he dicho antes. Estoy haciendo la tirada con 4 dados. 2 porque en este caso tengo 2 puntos en move, pero he utilizado 2 drive. Voy a tirar 4. Pero en resistencia, voy a gastar una resistencia, entonces solo me va a permitir tirar la cantidad de dados igual a los puntos que tenga move. En este caso tengo 2. Así que de esa tirada de 4 dados solo voy a poder repetir 2 dados. Una vez tirado, pues me quedo con el resultado más alto. ¿Que tengo más resistencias? Pues puedo volver a tirar. Y luego, por último, importante de esto es los dados que sean gilded o en este caso sean como dorados. Algunas acciones, digamos que tienen un diamante a su lado a la izquierda, que si está relleno significa que esta acción es gilded. ¿Qué pasa? Que tenemos que sustituir uno de los dados de la tirada, no añadir, sustituir uno de los dados por un dado gilded que es un dado de otro color. Si lo tiramos y en el resultado nos quedamos con ese dado, ya sea porque a lo mejor nos conviene porque es un número muy alto, o a lo mejor no es por ejemplo, digamos que en un dado normal sacamos un 6 y en un gilded sacamos un 5. Es un resultado mixto, pero me interesa quedar con el gilded. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con ese gilded en la tirada, vamos a recuperar un punto de drive de ese grupo al que pertenezca la acción. Entonces, como veis, es un poco de una apuesta, pero que viene muy bien para recuperar los drive, ya que es bastante complicado recuperarlos. Otra cosa que podemos utilizar los drive en este caso es si queremos ayudar a un compañero. Si digamos que podemos ayudar en su acción y narrativamente tiene sentido, si tenemos drive de ese tipo, en este caso, si yo tengo drive en nerf, y veo que en el caso que he dicho, ¿no? Este compañero mío que se está moviendo por un lado por un sitio que tiene obstáculos, pues a lo mejor yo le puedo ayudar, no sé, apartando el obstáculo, de alguna manera ayudarle narrativamente, pues puedo gastar un punto de drive como máximo para darle un dado un dado extra en su tirada. Entonces esto es un poco cómo funcionan las tiradas. Luego por otra parte tenemos las marcas. Las marcas son estas consecuencias que sufre nuestro cuerpo. Es decir, no todas las tiradas van a tener marcas, pero en caso de que la acción vaya a tener unas consecuencias bastante duras, por ejemplo, si estamos en un tiroteo
nos están apuntando con un arma, esa tirada va a tener unas consecuencias bastante altas en función... Es decir, el riesgo de esa tirada es muy alto. ¿Qué pasa? Que si fallo, por ejemplo, me dispararán. Entonces las marcas lo que van a hacer es, de una forma, describir cómo nuestro personaje lo sufre. Hay tres tipos de marcas. De body, cuerpo, es decir, normalmente son consecuencias físicas. Brain, en este caso, consecuencias mentales, como por ejemplo algo que nos da estrés, una situación que sea muy estresante, o a lo mejor algo que vemos, por ejemplo, un cadáver, pues eso también nos produce daño de estrés. Luego bleed, que bleed es, digamos, corrupción o contaminación que sufrimos en este mundo cuando entramos, digamos, en contacto con fuerzas sobrenaturales, que luego os contaré. Estas marcas están agrupadas en tres. Una vez que rellenemos esas tres, por ejemplo, si yo sufro 3 marcas de body y voy a sufrir una más, como no puedo rellenar más, sufriré una cicatriz. Esta cicatriz tiene que ver normalmente con la tirada. Si, por ejemplo, esta última consecuencia es de body porque a lo mejor me disparan, sufrir una cicatriz que puedo decir que es, bueno, me han dado una pierna, me han hecho una cicatriz o un ligamento o tengo el hueso mal, por lo que voy a estar más cojo. Las cicatrices lo que significa es que nuestro personaje cambia de alguna forma. Entonces lo que hacemos es cambiamos uno de los puntos de las acciones que teníamos, lo cambiamos por otro. Es decir, no se quita, sino se cambia para, de una forma, describir cómo nuestro personaje esa cicatriz le ha hecho cambiar. Yo, por ejemplo, podría decir, pues mira, voy a quitar voy a reducir de estos 2 puntos que tengo en move, lo voy a reducir en 1 porque a partir de ahora voy a cojear un poco, pero como voy a tener miedo a que me estén disparando, voy a darle, por ejemplo, ese punto a Survey. ¿Por qué? Porque voy a estar más fijándome en mis alrededores de a ver si hay un arma o algo. Es una forma de interpretar cómo nuestro personaje cambia en función de lo que ha sufrido, las consecuencias que ha sufrido. Luego, como he comentado, también hay habilidades que se basan en función de nuestro rol o nuestra especialidad, que por ejemplo nos pueden dar pues dados adicionales, nos permite tirar un dado adicional de los Gilded, de los dorados y tal. Luego, por otra parte, están las relaciones. Las relaciones principalmente sirven para temas narrativos, que serán relaciones que construiremos con nuestros compañeros del círculo. Y en el libro vienen muchos ejemplos posibles y preguntas que nos podemos hacer para establecer estas relaciones. Y por último, en la ficha hay la parte de equipo, de equipamiento. Esto es un equipo que no hace falta elegir. Es decir, a la hora de empezar el juego no hace falta elegirlo. Simplemente, dependiendo de la especialidad que tengamos, va a haber marcados pues, un tipo de objetos que son los más lógicos. Por ejemplo, si somos un periodista, pues posiblemente hay una cámara de fotos. ¿Qué pasa? Que cuando en la misión necesitemos este objeto, simplemente tendremos que marcarlo. Podemos marcar un máximo de 3 por misión. Entonces, no hace falta pensar con anterioridad, en el momento que queramos algo, lo podemos tener. Ya está. Eso es una cosa muy fácil que hace que narrativamente podamos seguir avanzando. Y hasta ahí un poco cómo funciona el juego y la ficha de personaje. Ahora he estado hablando del círculo. ¿Y qué es eso del círculo? Pues aquí en Candela Obscura, digamos que cada grupo de investigadores se llaman círculos. Y son círculos que es un grupo en los que el Lightkeeper, el guardián de la luz, que es, digamos, uno de los representantes de este conjunto de círculos, en los que los manda a las misiones, ¿vale? Digamos que en Expediente X, Mulder y Scully, aunque sean solo 2, sería un círculo, y les mandan en misiones a buscar cosas de sucesos paranormales y sobrenaturales. En este mundo, como habéis estado comentando cosas sobrenaturales y tal, que tiene un poco que ver a lo mejor con la llama de Cthulhu, pero no tanto, es un mundo sobrenatural, basado un poco en nuestros años 1900, pero en un mundo paralelo. Digamos que estéticamente se parece mucho, podemos coger inspiración de nuestra historia en el 1900, con el Art Deco, con la llegada de la electricidad y demás, pero en esta ciudad que es Newfair, que es donde se desarrolla, digamos, toda la acción del juego. Newfair es, pues imaginaros una ciudad que está ahora en una época de esplendor tras pasar por una guerra, digamos una guerra mundial, como la Segunda Guerra Mundial que vivimos, pero que gracias a la invención descubrimiento de la electricidad se pudo usar para reprender el ataque de las fuerzas enemigas. Entonces esto hizo que la guerra terminara y empezara una época de esplendor con la llegada de diferentes refugiados de guerra, que hizo que las culturas se mezclaran en Newfair y que al final sea un lugar multicultural y que está en expansión y como digo, en expansión de riquezas también y de invención gracias a la electricidad. Pero aquí es donde entra lo importante y lo interesante. Newfair está construida encima de Olfair, una ciudad antigua que muchísimos años atrás empezaron a utilizar, digamos, una fuente de energía como ahora se utiliza la electricidad, que era la magia. Bueno, en este caso se dice magic,
en inglés terminado en K, porque no es magia, es como una magia, que yo diría magia con J, ¿no? Para hacer así como un símil de ese cambio. Y esta magia es algo que utilizarán los habitantes de Ulfer para todo, para mejorar sus cultivos, para los transportes, pensado un poco que es como una especie de panacea y de fuente de energía inagotable que potencia todo. Pero ¿qué pasa? Que esta magia lo que hacía es, utilizaba, digamos, una energía sobrenatural de una dimensión paralela y que aquello que donde se utilizaba y cuanto más se utilizaba, más se corrompía todo. Entonces Ulfer empezó, digamos, a mutar tanto los habitantes por el uso de la magia como toda la propia ciudad, hasta que llegó un momento en el que hubo un acontecimiento que hizo que todo se inundara y se quedara destruido. Durante este tiempo apareció Candela Obscura, esta especie de logia, esta especie de sociedad que llegó a Ulfer para un poco investigar todo y frenar el avance de esta corrupción por el uso de energías sobrenaturales y fuerzas sobrenaturales. Candela Obscura es una sociedad que va creando, digamos, faros, que es como llaman ellos, que son como edificaciones o estructuras para contener aquello que tiene que ver, que tiene un enlace con lo sobrenatural. Porque esta dimensión paralela con la nuestra, bueno, en este caso con la de este mundo, sufre pequeñas fisuras, pequeñas fracturas, ese velo que lo divide, y donde ocurren estas pequeñas fisuras, Candela Oscura crea unos faros con unos astrolabios en su interior que lo hace es contienen para estas fuerzas sobrenaturales para que no se expanda y no lleguen estas grietas, estas fisuras a abrirse lo suficiente como para que entren criaturas del más allá. Bueno, del más allá, no del mundo de los muertos, ya me entendéis, del más allá sobrenatural. Entonces digamos que hoy en día se ha construido el cuarto faro, que es como la gran cámara o el faro principal de Candela Oscura, pero en el resto del país hay pequeños faritos que se construyen para donde hay estas fisuras, hacerlos. Y además estos faritos pequeños también sirven como, digamos, a las diferentes subsedes de Candela Obscura para dejar los artefactos que encuentren que están corruptos, que están, digamos, contaminados por este bleed. Entonces digamos que es un juego en el que vamos a ser una parte de una organización de investigadores de lo paranormal y que vamos digamos, pues vivir aventuras muy sobrenaturales y muy guays. Sobre todo porque hay una historia construida que está muy bien, porque ahí entran facciones que también, por ejemplo, tienen unos principios muy diferentes a Candela Oscura, incluso totalmente opuestos, ¿no? Es decir, en vez de buscar aquello que es corrupto y guardarlo para proteger a la humanidad, que es un poco lo que hace Candela Oscura, pues hay otra sociedad que lo que hace es al revés, encontrar esto para utilizarlo y realmente darle el uso que el Ulfer no fue capaz conteniendo la corrupción. Luego hay otro que a lo mejor otras sociedades que van más en pro de lo religioso o de lo político. Lo bueno es que han construido una especie de sociedad y una ambientación y un mundo que permite crear muchos tipos de historias diferentes. He leído algunos comentarios porque tiene que ver bastante el sistema con Blades in the Dark, pero bastante más simplificado, y la gente ha dicho como: es que para jugar a Candela Oscura juega Blades in the Dark. Y es como, vale, pero es que no es el tema. Es decir, a mí, por ejemplo, Candela Oscura me ha gustado mucho. ¿Por qué? Primero, la ambientación me gusta mucho. Me parece una ambientación muy chula. Además, en este libro, bueno, esta es la edición limitada. En este libro te viene diferentes casos, diferentes misiones ya para utilizar. De hecho, también en la Quick Start Guide que podéis encontrar en la web de Darrington Press hay un caso, y también con la Quick Start podéis jugar. Entonces hay casos suficientes para jugar. Es un sistema que, como he comentado, es muy fácil de explicar, es muy sencillo, y que para jugar partidas cortas, one-shots o campañas cortitas, es perfecto. No le pido más, no necesito que tenga más profundidad como Blades in the Dark, porque si quiero buscar un juego con una ambientación así sobrenatural y paranormal, con profundidad, pues juego a la llamada de Cthulhu. Hablo de mi caso, ¿vale? Porque cada uno tendrá sus preferencias. Pero para mí, si yo quiero jugar un juego con gente que a lo mejor no está muy acostumbrada al rol, o que sí, pero no a este tipo de sistema, o para partidas de una sola noche, o de 3, podría coger este sistema que es muy fácil de explicar, muy fácil de que los jugadores lo entiendan rápidamente, con una ficha bastante sencilla, bastante simple, que de un vistazo lo vemos, pero que nos da suficientes herramientas para poder desarrollar una acción de esta manera narrativa y en la que todo el grupo puede formar parte de ella. Es una narrativa compartida. Entonces, pues ¿qué puedo decir? Realmente cosas buenas. Es que no. Es un juego muy diferente al que estoy acostumbrado a jugar. Sí, es verdad que yo juego a la llamada de Cthulhu, pero me ha gustado mucho. Creo que es
parte de este gusto y esta preferencia es por la ambientación. Creo que es una ambientación que está muy bien conseguida. No quiero hacer el vídeo mucho más largo, pero bueno, es una ambientación muy buena y que permite también el desarrollo de personajes, que es una cosa que no he dicho, pero al final siempre de cada misión, digamos que dependiendo de lo que hayamos hecho en las misiones, vamos a tener unos puntos de, entre comillas, experiencia, que va a permitir que los personajes avancen y que nuestro propio círculo avance. Y una vez que alcanzamos ciertos hitos, vamos a tener unas mejoras tanto el círculo como los personajes, que es una cosa que se me había olvidado y me he acordado ahora. Pero bueno, que sirve y como los propios de Critical Role lo dijeron, no está hecho para campañas largas, está hecho para campañas cortas. De hecho, una de las cosas que tiene el círculo es que una de las habilidades que puedes conseguir como círculo es una última misión. Te dan como muchos beneficios, pero básicamente es la última misión, porque es una misión casi en la que vas a morir o jubilarte. Así que nada, echarle un vistazo si queréis. Id a la página web de Darrington Press, que ahí tenéis la Quickstart gratuita para bajarlo. Tiene un caso, una misión en la que podéis jugar, que es de hecho la que probamos el sábado pasado. También tiene personajes ya hechos para que podáis jugar y darle una oportunidad, porque yo creo que os puede gustar si buscáis algo así cortito y de esta ambientación un poco sobrenatural. Si lo probáis y os gusta o no os gusta, simplemente me lo dejáis en los comentarios y charlamos. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.